A más de 2.400 metros de altura, entre dos picos de los Andes peruanos, existen bloques de piedra tan perfectamente encajados que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos, ni un solo gramo de mortero los une, y sin embargo, algunos de esos bloques pesan más de 100 toneladas. Los ingenieros modernos, con maquinaria pesada y computadoras, tardarían meses en mover una sola de esas piedras hasta esa altura. Los incas lo hicieron cientos de veces, sin ruedas, sin hierro y sin animales de carga capaces de tirar semejante peso. ¿Cómo lo lograron? Esa pregunta, más de un siglo después de que el mundo occidental redescubriera este lugar, sigue sin una respuesta completamente satisfactoria. Hablamos de Machu Picchu, y lo que vamos a contar hoy no es la versión de postal que todos conocen. Es la historia de un lugar que los propios incas construyeron para un propósito que discutimos hasta hoy, que permaneció oculto durante siglos frente a las narices de sus conquistadores, que guarda una precisión arquitectónica que la ciencia moderna todavía está tratando de explicar del todo, y que hasta hoy sigue siendo el centro de una disputa internacional sobre a quién pertenece realmente lo que se encontró en su interior. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre la orientación de este lugar que, cuando lo entiendes, cambia por completo la forma de ver estas piedras. Machu Picchu se encuentra en la región de Cusco, en Perú, aferrado a una cresta montañosa entre los picos de Machu Picchu y Huayna Picchu, con el río Urubamba serpenteando cientos de metros más abajo. Fue construido en el siglo XV, durante el apogeo del Imperio Inca, bajo el mandato del emperador Pachacútec, el gobernante que transformó un pequeño reino andino en el imperio más extenso de la América precolombina. Pachacútec no fue un monarca cualquiera. Su nombre significa, aproximadamente, el que transforma la tierra, y no era exagerado. En apenas unas décadas, expandió el territorio inca desde el Valle de Cusco hasta abarcar gran parte de lo que hoy son Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Fue bajo su reinado que se construyeron algunas de las obras más ambiciosas del imperio, y Machu Picchu se cuenta entre ellas, no como una fortaleza improvisada, sino como parte de un plan de expansión y consolidación de poder mucho más amplio. Durante siglos, este lugar fue prácticamente un fantasma para el mundo exterior. Los conquistadores españoles, que arrasaron con buena parte del imperio inca y saquearon ciudades como Cusco, jamás llegaron hasta aquí. No hay registros españoles de la época que mencionen este sitio. Se salvó, literalmente, por estar escondido entre montañas y nubes, en una zona de selva alta, prácticamente inaccesible. Fue recién en 1911, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó hasta estas ruinas cubiertas de vegetación y las dio a conocer al mundo académico. Pero aquí conviene detenerse en una parte de la historia que rara vez se cuenta con justicia. Bingham no llegó solo, ni por casualidad. Llegó guiado por un campesino local llamado Melchor Arteaga, quien conocía perfectamente el camino hasta las ruinas y lo condujo a través del río Urubamba. Y cuando finalmente subieron a la montaña, se encontraron con que el lugar no estaba realmente perdido. Dos familias campesinas, los Recharte y los Álvarez, ya vivían y cultivaban entre las terrazas de Machu Picchu, usando sus andenes agrícolas de 500 años de antigüedad exactamente para lo que fueron construidos. La prensa internacional bautizó a Bingham como el descubridor de la ciudad perdida de los incas. La realidad es más justa y, en cierto modo, más interesante. Bingham no descubrió nada que los pobladores de la zona no supieran desde generaciones atrás. Lo que hizo fue documentarlo, fotografiarlo y presentarlo al mundo académico occidental, con el respaldo de la Universidad de Yale y la National Geographic Society, que financiaron sus expediciones. Y aquí aparece el primer gran conflicto real de esta historia, uno que no tiene nada de sobrenatural, pero que generó una disputa internacional que duró casi un siglo. Bingham, con autorización del gobierno peruano de la época, se llevó miles de piezas arqueológicas a Estados Unidos: cerámica, herramientas, huesos y objetos ceremoniales, oficialmente para su estudio en la Universidad de Yale. El acuerdo original establecía que las piezas debían ser devueltas.
Yale las retuvo durante casi 100 años. Perú reclamó formalmente la devolución de estas piezas durante décadas, en lo que se convirtió en uno de los casos de repatriación cultural más citados en la arqueología latinoamericana. Recién en 2011, tras años de presión diplomática, académica y hasta mediática, Yale comenzó a devolver las colecciones a Perú. El propio Machu Picchu, entonces, no solo guarda un misterio de ingeniería antigua, guarda también la historia de cómo el mundo occidental se apropió, durante generaciones, del patrimonio de las civilizaciones que estudiaba. Con este contexto en mente, volvamos a la pregunta central que ha perseguido a los investigadores durante más de un siglo. ¿Para qué se construyó realmente este lugar? Durante décadas circuló la teoría de que Machu Picchu había sido la última fortaleza secreta de los incas, un refugio para escapar de los españoles. Otros defendieron que era una especie de universidad sagrada, un centro de formación para la élite religiosa. Se dice también que fue un santuario dedicado al culto del sol, o incluso una prisión para nobles caídos en desgracia. Ninguna de estas teorías, sin embargo, logró imponerse del todo sobre las demás, y esa falta de certeza absoluta es, en sí misma, parte de lo que ha convertido a este lugar en un imán de especulación durante más de un siglo. La teoría con más respaldo entre los arqueólogos actuales es otra. Machu Picchu habría sido una residencia real, un palacio de descanso construido por orden del propio Pachacútec, para su corte y su familia. Un lugar de retiro en las alturas, alejado del bullicio de Cusco, reservado para la nobleza inca y para ceremonias religiosas de altísimo nivel. No una fortaleza escondida por miedo, sino un símbolo de poder construido a propósito, en un lugar casi inaccesible, precisamente para demostrar que el imperio podía hacerlo. Pero decir que fue Machu Picchu apenas empieza a explicar el misterio real, porque el verdadero enigma no es para qué se construyó, sino cómo, y aquí es donde el sitio empieza a revelar capas de ingeniería que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Empecemos por la piedra. Los incas trabajaron bloques de granito que en algunos casos superan las 100 toneladas, extraídos de canteras cercanas y en ocasiones traídos desde puntos más alejados. Los tallaron y encajaron con una técnica conocida como sillería poligonal. Cada bloque tiene una forma irregular, única, cortada para encastrar a la perfección con sus vecinos, como un rompecabezas de piedra maciza. El resultado es un muro tan preciso que ha resistido más de 500 años de sismos en una de las regiones más activas sísmicamente del planeta, mientras que construcciones coloniales españolas, levantadas encima de cimientos incas, con mortero y técnicas europeas, se derrumbaron en los mismos terremotos. Los ingenieros que han estudiado esta técnica plantean que los incas pulían las caras de contacto entre piedras probando el encaje una y otra vez, ajustando milimétricamente hasta lograr una unión perfecta. Es un proceso de una paciencia y una precisión extraordinarias, pero explica el resultado sin necesidad de tecnología perdida ni intervención externa. Aún así, la pregunta de cómo movieron bloques de 100 toneladas por senderos de montaña, sin la rueda, sigue generando debate técnico real entre especialistas en ingeniería antigua. Las hipótesis más aceptadas hablan de rampas de tierra, troncos como rodillos, cientos de trabajadores tirando con cuerdas de fibra vegetal y un conocimiento acumulado de física práctica transmitido de generación en generación. Pero la piedra visible es solo la mitad de la historia, porque Machu Picchu esconde, bajo sus terrazas, un segundo nivel de ingeniería tan sofisticado como invisible. Hablemos del sistema agrícola. Las famosas terrazas escalonadas que rodean el sitio no son simples plataformas para sembrar. Son un sistema de andenería diseñado con una precisión asombrosa. Cada terraza está compuesta por capas superpuestas de materiales distintos, piedras grandes en la base para el drenaje, luego grava, después arena y finalmente tierra fértil en la superficie. Este diseño no solo evita la erosión en una pendiente de montaña con lluvias torrenciales, además genera un efecto de microclima. Las piedras absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche, protegiendo los cultivos de las heladas nocturnas
típicas de la altura andina. Los incas, en otras palabras, no solo construyeron un palacio, construyeron una máquina agrícola de precisión, capaz de cultivar variedades de plantas que en condiciones normales no sobrevivirían a esa altitud. Y bajo esas terrazas corre el verdadero secreto de la longevidad del sitio, un sistema de drenaje subterráneo extraordinariamente sofisticado, capas de grava, arena y tierra cuidadosamente dispuestas debajo de las construcciones, diseñadas para absorber y canalizar el agua de lluvia sin erosionar la estructura. Ese sistema, combinado con más de 100 canales de drenaje visibles en la superficie, es la razón silenciosa por la que Machu Picchu sigue de pie después de 5 siglos de lluvias andinas, mientras que ciudades modernas construidas con tecnología muy superior sufren derrumbes en las mismas montañas. Suscríbete si te está gustando este expediente, porque lo que viene ahora tiene que ver con algo que los propios incas dejaron escrito en la piedra, aunque tardamos siglos en aprender a leerlo. Machu Picchu no era un lugar aislado del resto del imperio, sino un nodo dentro de una de las obras de ingeniería más subestimadas de la historia americana, el Capac Ñan, el gran sistema de caminos incas. Esta red vial se extendía por más de 30.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y selvas, conectando el imperio desde Colombia hasta Argentina. Machu Picchu estaba unido a Cusco, la capital imperial, a través de senderos empedrados, escalinatas talladas directamente en la roca y puentes colgantes tejidos con fibras vegetales, capaces de sostener el paso de cientos de personas y llamas cargadas de mercancía. Este dato cambia la forma de entender el sitio. Machu Picchu no era un refugio secreto y aislado, como sugería la leyenda popular. Era un punto perfectamente conectado con el resto del imperio, accesible a través de una infraestructura vial que en su momento no tenía equivalente en ninguna otra parte del continente americano y que en algunos tramos sigue en uso hoy en día, 500 años después. Aquí es donde entra el tercer gran misterio, y es el que más discusión genera entre los investigadores: la relación de Machu Picchu con el cielo. Varias de las estructuras principales del sitio, como el llamado Templo del Sol y la piedra conocida como Intihuatana, están orientadas con una precisión asombrosa hacia eventos astronómicos específicos. Durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la luz del sol naciente entra exactamente a través de una de las ventanas del Templo del Sol e ilumina una piedra ceremonial en su interior, en un fenómeno que se repite con exactitud cada año. Algunos investigadores sostienen que esta alineación es intencional y demuestra un conocimiento astronómico profundo, ligado al calendario agrícola inca y al culto solar. Y hay más ejemplos que refuerzan esta idea. En el llamado Templo de las Tres Ventanas, cada abertura parece alinearse con puntos específicos del horizonte relacionados con los solsticios, y algunos estudios sugieren que ciertas piedras del sitio fueron talladas imitando la silueta de las montañas sagradas que las rodean, en lo que se conoce como arquitectura mimética, una especie de diálogo tallado en piedra entre la construcción humana y el paisaje natural que los incas consideraban sagrado. Otros arqueólogos son más cautelosos y advierten que, en un sitio con tantas estructuras, es estadísticamente esperable encontrar alguna alineación solar por pura coincidencia geométrica, y que hay que ser cuidadosos antes de atribuir intención astronómica a cada detalle. El debate, lejos de estar cerrado, sigue activo en publicaciones especializadas de arqueoastronomía. Lo que sí es innegable es la piedra Intihuatana, cuyo nombre, en quechua, significa aproximadamente donde se amarra al sol. Es un bloque de granito tallado con superficies y ángulos que, según algunos estudios, funcionaban como un instrumento para marcar solsticios y equinoccios, una suerte de reloj y calendario solar esculpido directamente en la roca de la montaña. Es, además, una de las pocas piedras Intihuatana que sobrevivió intacta en todo el territorio inca, ya que los españoles destruyeron sistemáticamente estos ídolos solares en otras ciudades por considerarlos objetos de idolatría. Vamos ahora al hallazgo que, en años recientes, obligó a repensar buena parte de lo que se creía saber sobre quienes vivían realmente en este lugar. Durante décadas, se asumió que Machu Picchu había sido un espacio casi exclusivo
casi exclusivo para la élite inca. Pero estudios de isótopos, realizados sobre restos humanos, hallados en el sitio, capaces de revelar en qué región creció una persona, según los minerales absorbidos en sus huesos durante la infancia, arrojaron un resultado inesperado. Muchos de los individuos enterrados aquí no habían nacido en Cusco ni en sus alrededores. Procedían de regiones distantes del imperio, desde la costa hasta zonas mucho más al sur. Esto sugiere algo que cambia la imagen tradicional del lugar. Machu Picchu no habría sido solo un retiro exclusivo de la nobleza cusqueña, sino un espacio donde convivían personas traídas de distintos rincones del vasto territorio inca, posiblemente como parte de la política estatal de reubicación de poblaciones que los incas aplicaban para consolidar su control sobre el imperio, conocida como el sistema de Mitmaccuna. Bajo este sistema, comunidades enteras eran trasladadas a nuevas regiones para cumplir funciones específicas, ya fuera agrícolas, religiosas o administrativas. Machu Picchu, entonces, habría sido un lugar mucho más diverso y complejo de lo que la imagen del Palacio de Descanso hacía suponer, una pequeña ciudad multicultural en la cima de una montaña. Llegamos entonces al abandono, porque tan misterioso como su construcción es el hecho de que, apenas décadas después de terminarse, Machu Picchu fue dejado atrás. Las teorías más citadas apuntan a la llegada de los españoles y el colapso general del imperio inca en el siglo XVI, que habría interrumpido el mantenimiento y el uso ceremonial del sitio. Otras investigaciones sugieren que epidemias traídas por los europeos, como la viruela, se propagaron por las rutas incas más rápido que la propia conquista militar, diezmando poblaciones incluso antes de que los soldados españoles llegaran físicamente a ciertas regiones. Es posible que Machu Picchu haya sido abandonado no por un ataque directo, sino por el colapso silencioso de las redes que lo sostenían, caminos, suministros y la propia estructura administrativa del imperio, desmoronándose antes de que ningún conquistador pusiera un pie en sus terrazas. Sea cual sea la causa exacta, el resultado fue que la selva y la niebla se tragaron el lugar durante casi 400 años, protegiéndolo, sin proponérselo, del saqueo sistemático que sufrieron tantas otras ciudades incas a manos de los conquistadores. Y aquí es donde conviene detenerse en lo que verdaderamente hace único a este sitio, más allá de cualquier teoría de conspiración o tecnología perdida. Machu Picchu no necesita explicaciones extraordinarias para ser extraordinario. La combinación de ingeniería hidráulica de vanguardia, un sistema agrícola capaz de crear microclimas artificiales, una red vial que conectaba miles de kilómetros de imperio, conocimiento astronómico aplicado con intención, y una técnica de construcción en piedra que la arqueología experimental todavía está intentando replicar por completo, ya es, por sí sola, una de las hazañas más impresionantes de la humanidad precolombina. Los incas no necesitaron ayuda externa ni tecnología perdida para lograr esto. Necesitaron generaciones de conocimiento acumulado, una organización estatal capaz de movilizar miles de trabajadores especializados de distintos rincones del imperio, y una comprensión del entorno natural, desde la lluvia hasta el movimiento del sol, que muchas civilizaciones contemporáneas en otras partes del mundo estaban lejos de alcanzar. El verdadero misterio de Machu Picchu, entonces, no es cómo unos seres de otro mundo pudieron haberlo construido. Es cómo logramos, durante tanto tiempo, subestimar lo que los propios incas fueron capaces de construir con sus propias manos, su propio ingenio y un conocimiento del territorio andino que hoy apenas empezamos a comprender del todo. Y es, también, cómo ese mismo lugar terminó convertido, un siglo después de su redescubrimiento, en el centro de una disputa sobre memoria, pertenencia y quién tiene derecho a contar la historia de una civilización. Hay incluso un misterio menor, casi lingüístico, que pocos conocen. Ni siquiera estamos completamente seguros de que Machu Picchu sea el nombre original del sitio. En quechua, la expresión significa montaña vieja, en referencia al pico junto al cual se asienta la ciudad. Pero investigaciones recientes sobre documentos coloniales españoles del siglo XVI sugieren que los propios incas podrían haber llamado a este lugar de otra manera, posiblemente Huayna Picchu o incluso Picchu a secas,
y que el nombre que usamos hoy podría derivar de una confusión administrativa de la época de Bingham más que de la denominación original inca. Es un detalle menor, pero revelador. Incluso algo tan básico como el nombre del lugar más famoso de Sudamérica sigue siendo, en cierto sentido, una incógnita abierta. Para entender realmente la magnitud de lo que representa Machu Picchu, conviene compararlo con otras obras de ingeniería inca, porque este sitio no fue un caso aislado, sino la cumbre de una tradición constructiva que se repitió, con variaciones, por todo el imperio. En Sacsayhuamán, la fortaleza ceremonial que domina la ciudad de Cusco, los incas trabajaron bloques de piedra caliza, aún más colosales que los de Machu Picchu, algunos de ellos estimados en más de 100 toneladas, ensamblados con el mismo sistema de sillería poligonal sin mortero. Y en Ollantaytambo, otro complejo inca en el Valle Sagrado, existen bloques de piedra que, según los estudios geológicos, fueron extraídos de una cantera situada a varios kilómetros de distancia, al otro lado de un río, y transportados cuesta arriba hasta el sitio de construcción. En ambos casos, igual que en Machu Picchu, no existe evidencia de que los incas usaran la rueda para el transporte, ni herramientas de hierro para el tallado. Trabajaban principalmente con herramientas de piedra más dura, como el martillo de hematita, y con una organización de mano de obra colectiva, conocida como mita, un sistema de trabajo comunitario obligatorio que el Estado inca utilizaba para movilizar a miles de personas en obras públicas. Ver estos tres sitios en conjunto, Machu Picchu, Sacsayhuamán y Ollantaytambo, permite entender algo importante. La precisión de Machu Picchu no fue un golpe de suerte aislado ni el resultado de una técnica misteriosa jamás repetida. Fue la expresión más refinada de un conocimiento de ingeniería que los incas perfeccionaron durante generaciones y aplicaron sistemáticamente en todo su territorio. Eso no le resta magia al lugar, al contrario, demuestra que detrás de esa magia había ciencia, método y una tradición constructiva transmitida y mejorada durante siglos. Hoy, Machu Picchu enfrenta un desafío completamente distinto al de su construcción: sobrevivir a su propia fama. El sitio recibe a más de 1 millón de visitantes al año, una cifra muy superior a la que sus terrazas de 500 años fueron diseñadas para soportar. La erosión provocada por el turismo masivo, sumada a movimientos naturales del terreno que los geólogos han detectado en la montaña donde se asienta la ciudadela, llevó a la UNESCO a advertir en más de una ocasión sobre el riesgo de que Machu Picchu pierda su estatus de patrimonio de la humanidad si no se controla adecuadamente el flujo de visitantes. En los últimos años, el gobierno peruano ha implementado sistemas de horarios escalonados, rutas obligatorias y límites diarios de ingreso, en un intento de equilibrar dos necesidades que muchas veces chocan entre sí: preservar un sitio arqueológico único en el mundo y sostener la economía de toda una región que depende, en gran medida, del turismo que este lugar genera. Es una paradoja final que vale la pena señalar. Una ciudad construida para durar siglos, protegida durante casi 400 años precisamente por estar oculta y ser inaccesible, hoy enfrenta su mayor amenaza por el motivo exactamente opuesto: ser demasiado conocida, demasiado visitada, demasiado deseada por el mundo entero. Machu Picchu sigue ahí, entre las nubes, con sus preguntas todavía abiertas. No sabemos con certeza absoluta para qué se construyó cada rincón, ni por qué se abandonó tan rápido, ni cuál fue realmente su nombre original, ni cuántos secretos guarda todavía bajo sus terrazas sin excavar. Y quizás esa es la lección final de este lugar, que el verdadero misterio no siempre necesita extraterrestres ni civilizaciones perdidas para ser fascinante. A veces, el misterio más grande es simplemente todo lo que el ingenio humano fue capaz de lograr, todo lo que todavía no terminamos de entender, y todo lo que tenemos la responsabilidad de proteger para que siga en pie otros 500 años más. Si este expediente te sorprendió, suscríbete a Expedientes Secretos MX y